Hola a todos, bueno, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Mauro. eh, para hablar un poquito en esta presentación y compartir un poquito de los cuidados y los manejos de los hemocomponentes. De de la importancia cuando hablamos de las medidas de bioseguridad es el uso de la vestimenta correcta y adecuada. Por ejemplo, si el paciente está aislado o está en precaución de contacto y demás, bueno, usar las medidas siempre de vestimenta apropiada en cuanto a al acto transfusional y el estado del paciente. Esto también lo que es la valoración de la vía, que es muy importante antes de lo que es la administración del hemocomponente. Eh, Verificar la permeabilidad de la vía, eso es muy importante, y también una valoración si hay signos de infección, enrojecimiento en la zona, o si la vía está en mal estado, o hay que limpiarlo, o cambiar el tegadero, eso también es muy importante, el estado de la vía y la permeabilidad. O bueno, si es un catéter, los catéteres por lo general tienen ahí un poquito más de soporte, porque están diseñados para más tiempo y más transfusión y más infusiones, entonces es distinto. Pero por ahí las vías, como la sangre es muy densa, está bueno por ahí valorar un poquito la permeabilidad y estos signos de infección previo, digamos. Y siempre se recomienda evitar cualquier combinación de medicamentos con algún hemocomponente, ya sea hematía, plaqueta o plasma. Siempre se recomienda evitar todo tipo de medicación. Esto más que nada por si el paciente llega a presentar algún signo, alguna reacción adversa, uno puede identificar si se trata de alguna medicación que uno le está administrando al paciente o si es propiamente asociada al hemocomponente. Por ahí cuando uno combina medicación con hemocomponente y si se presenta una manifestación, una reacción del paciente, por ahí es difuso identificar hacia dónde viene el foco, digamos, por eso es más que nada. Luego de este concepto que nosotros manejamos mucho en medicina transfusional, que es el concepto de hemovigilancia. Bueno, hemo significa sangre y la palabra lo dice vigilancia. Este concepto que abarca todo el concepto de hemovigilancia, abarca de todo el proceso, digamos, desde la selección del donante hasta el almacenamiento y distribución de esa transfusión, de ese hemocomponente. Digo todo el proceso porque se empieza como una trazabilidad. Una vez que el donante llega al banco de sangre para donar, es identificado con un código de barra. Ese código de barra tiene una numeración y es la cual va a ser identificada en todo el hemocomponente. Digo en todos los hemocomponentes porque de una sola bolsa de sangre se suele fraccionar y de ahí obtenemos plaqueta, glóbulo rojo y plasma. Entonces esos mismos tres componentes van identificados con un solo código, que es el mismo código que se le asigna en el ingreso, y es la trazabilidad que se le hace al hemocomponente en todo momento desde el momento de la donación. Por eso es el concepto que se utiliza en todo el proceso de la donación en sí. Y por eso después el hemocomponente tiene la identificación de la transfusión, la fecha del vencimiento y demás, porque a partir de ese día se lo toma como el día de la donación y tiene una fecha de vencimiento de acuerdo al material que uno use y la conservación y demás. Obviamente también que hay una verificación y un estudio, aparte de las pruebas serológicas, hay una verificación y una confirmación de lo que es el grupo y el factor sanguíneo que se los estudia y se los clasifica. Bueno, las pruebas serológicas también, ¿no? Las pruebas de HIV, todo lo que son hepatitis, brucelosis, Chagas, bueno, todas las enfermedades de transmisión sexual, todas, y algunas especiales de esas que les fui mencionando al final. Y el proceso en fin, de la transfusión a nivel procedimental, siempre uno tiene que recibirlo a través de una indicación médica. Esa indicación médica está valorada y evaluada por el médico tratante del paciente de cabecera, quien indica y pone a disposición la indicación de ese hemocomponente por un fin único, que o el paciente porque no lo puede suministrar por alguna otra manera,
los valores sanguíneos, sostenerlos o corregirlos. Entonces el médico, de acuerdo a una valoración clínica, hace el pedido de la transfusión, siempre con el fin también de ver los costos-beneficios, porque sabemos que comprobado ya científicamente que la transfusión y los hemocomponentes tienen ese efecto de sostener o corregir algunos valores, pero también pueden causar algunas ciertas negligencias cuando no están bien valoradas las personas para esa cierta transfusión, digamos. Entonces por eso la correcta valoración del médico es muy importante para la prescripción de un hemocomponente. Siempre tenemos que manejarnos bajo una prescripción médica, digamos. El carácter de la transfusión en esta diapo, que hablamos más que nada de los tipos de transfusiones, digamos, que recibe el nombre de carácter, se clasifican como 5. Yo voy a empezar de la número 5, que me parece por ahí la más importante, que es la de extrema urgencia. Es cuando el paciente está en quirófano en una situación de vida o muerte, que no hay tiempo, digamos, de mucha espera y tiene que ser lo antes posible, y ese paciente es lo primero y es lo urgente. Después está la cuarta, que es urgente a realizar dentro de las 3 horas, que es cuando el paciente tiene valores muy críticos de lo que es la hemoglobina principalmente, o plaquetas, o para corregir algún sangrado de alguna hemorragia. Es cuando es urgente y se tiene que realizar dentro de las 3 horas. Está la otra que existe también, que es la de reserva, que es cuando un profesional o un servicio la solicita el servicio de hemoterapia programada, porque ya sabe que va ese paciente a una cirugía o a un procedimiento. Entonces, como suele ser programado, se la suele reservar con tiempo para la disponibilidad del hemocomponente, para asegurarse que ese día el paciente ya esté transfundido y demás. La no urgente, que es a realizarse dentro de las 24 horas. Esta transfusión es cuando es necesaria, pero que no hay carácter urgente, digamos, como las mencioné anteriormente, y que uno, si está en una situación que tiene poco hemocomponente y demás, puede extenderse 24 horas siendo no urgente. Y la programada, que también sería como la reservada, se utiliza más para las cirugías y demás, que suelen ser programadas un día y una fecha específica, ya sea porque el paciente viene ese día con drolo, porque lo visita el médico ese día, o cuando son de muy lejos y se trasladan, bueno, suelen hacer todo junto. Entonces ellos, como suelen programar sus transfusiones, cuando ya saben que se van a transfundir, se suele usar ese tipo de transfusión. Bueno, el objetivo de la transfusión es más o menos lo que les compartía anteriormente, que tiene que ser un uso idóneo del hemocomponente, una dosis correcta, el hemocomponente correcto, y con el objetivo de corregir, de suministrar o de sostener un valor o un déficit en lo que son las constantes de los valores del laboratorio, que por lo general en estos pacientes oncológicos con estas patologías se hacen laboratorios a diario, y es a diario lo que es el corregir estos patrones de valoración, patrones no, estos valores de laboratorio. Entonces esta plaquita es más o menos lo que es, ¿no? Y la importancia y el objetivo de por qué el médico la indica, digamos. El rol de enfermería acá empieza a tomar un poquito más el protagonismo de nosotros los enfermeros en el acto de lo que es en sí la transfusión. Y bueno, que sabemos que es un equipo de transfusión que tiene que ser estéril, con una cámara de goteo que tiene un filtro. Siempre es importante ese filtro no llenarlo hasta arriba, siempre hasta la mitad, para verificar cualquier tipo de, de que no esté bajando el goteo, de permeabilidad de la vía y demás. Cuando uno lo llena mucho, por ahí no suele tener esa visión de si está permeable la vía. Entonces siempre es importante dejarlo hasta la mitad, o para valorar también si hay algún coágulo o algo, existe esta cámara de goteo con un filtro. Y lo importante por ahí es tener en cuenta esto, que estos filtros y estos materiales, las guías de transfusión dicen que no pueden ser utilizados más de 4 horas, digamos, ¿sí? Si una transfusión, la guía clínica dice que pasado las 4 horas de una transfusión, es el tiempo ya que predispone a la contaminación bacteriana. Entonces siempre un hemocomponente, cuando por el motivo que sea, si el paciente
se le infiltró la vía o no se le estuvo pasando el hemocomponente una vez ya colgada la bolsa por algún motivo que fuese y pasó ya el tiempo de las 4 horas, no hay que seguir administrando, hay que dar aviso al servicio de hemoterapia, explicarle el motivo de, bueno, por el cual no se ha pasado, no ha sido transfundida la bolsa del hemocomponente y el servicio de hemoterapia tiene que llegar al lugar, bueno, al paciente y valorar y hacer el descarte de lo que es el hemocomponente y en ese caso, bueno, se indicaría otra unidad, bueno, se valora la situación, pero lo ideal sería que sea dentro de las 4 horas. Después, si hay otra transfusión o hay otro indicado, otro hemocomponente, porque por ahí son varios hemocomponentes los que se les transfunden en un mismo día, sería lo ideal cambiar directamente el equipo. No tenemos posibilidad de utilizar un calibre mayor como de un 18 o un 20. Después de lo que es la velocidad de la transfusión, esto por acá siempre es importante los 15 minutos, siempre decimos nosotros y lo que aplicamos en el servicio, estar a la pie de la cama del paciente, aunque sea los 15 primeros minutos, y la velocidad de la transfusión se recomienda unas 10 gotitas minutos, aunque sea unos primeros 15 minutos. Y bueno, aquí vuelvo a mencionar lo del tiempo superior a las 4 horas, que esto que decíamos anteriormente, que favorece la contaminación bacteriana, así que eso sería lo ideal, que cualquier hemocomponente sea pasado dentro de las 4 horas. Después de eso ya favorece la contaminación y no es lo conveniente continuar con ese transfuso de lo que es el hemocomponente por minuto. Y así mismo con las plaquetas y el plasma, y puse un volumen de ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Esto lo de la medicación profiláctica es por ahí importante. Hay muchos profesionales médicos que le indican profilácticamente, como bien dice la palabra, para prevenir, independientemente si el paciente alguna vez manifestó alguna manifestación, alguna reacción, la dan profilácticamente. Y otros profesionales no le indican, o otros centros no la indican hasta que el paciente presenta un episodio de reacción adversa. Eso es muy controversia. Hay controversiones, digamos, porque depende del profesional, cómo se maneja, cómo maneja a sus pacientes, y también depende mucho de la institución, de los equipos médicos, digamos. Pero bueno, es controversial lo del tema de la medicación, pero se usa justamente para prevenir reacciones adversas. Y lo que es el rol de enfermería, que es muy importante, es saber cómo actuar un poco ante una reacción. Y yo puse como que son 3 pasos como importante, que es reconocer la posibilidad de una reacción de la transfusión. Más adelante en la práctica que sigue vamos a ver cuáles son los signos más frecuentes que se manifiestan, como para uno tener presente algunos signos que pueden ser asociados a una reacción adversa por un hemocomponente. Primero es entonces eso, reconocerlo, tratar de cuidar por supuesto al paciente directamente avisándole al médico paralelamente del cuidado y la intervención del paciente. Y en tercer lugar, obviamente suspender la transfusión y avisar directamente al servicio de hemoterapia para que se pueda acercar el servicio y hacer una valoración de ese componente. Es muy importante esto uno cuando suspende el hemocomponente, jamás lo debe descartar a la basura, porque ese hemocomponente debe regresar al servicio de hemoterapia, se le debe dar aviso al servicio de hemoterapia para que ingresen, recojan de vuelta nuevamente el hemocomponente y se pueda hacer una valoración de patógenos o lo que sea de ese hemocomponente para ver por el tema de la reacción si puede ser puramente inmunológicamente la reacción del paciente hacia la transfusión, o puede, bueno, haber algún error o algo, o contaminación bacteriana. Entonces siempre es importante dar aviso y nunca descartarlo. Este también no es una tablita que se las dejo con las reacciones bueno, adversas.
Después las actuaciones frente a las reacciones adversas. Acá es importante un poquito, como lo que veníamos hablando, y clasifiqué 10 signos de reacciones que son como los más visibles, los que mayormente se pueden llegar a presentar dirigidos a una reacción adversa de componente. El primero que todo, bueno, es la fiebre. Lo general el paciente cuando manifiesta una temperatura superior a los 37 grados, que es febrícula, ya se lo toma como fiebre y se lo asocia a un signo muy común en una reacción adversa. Puede estar acompañado también de lo que son escalofríos y temblores, van de la mano a veces. Puede también manifestar dificultad respiratoria, discúlpenme, incluyendo sibilancia, tos, disnea, ¿sí? Cianosis, lo que en los labios, dedos, uñas. Hiper o hipotensión también es muy importante, por eso el control previo a la transfusión de los signos vitales, uno durante y post, es muy importante. Porque nos da mucha información sobre el estado, por supuesto, del paciente y para tener un registro de cómo ingresó el paciente y si presenta alguna reacción, bueno, tener una comparación de los signos, ¿no? De cómo ingresó y cómo sigue las constantes. Dolor abdominal también es muy, cuando hay una reacción hacia el hemocomponente se suele presentar también bastante dolor torácico y o de espalda, también es muy común. Los menos comunes, pero también que se presentan no casi inmediatos, pero sí más tardíos. Bueno, puede ser anuria, sangrado anormal, digamos, materia fecal cuando van al baño. Y bueno, las náuseas y los vómitos, que esos son muy frecuentes también. Eso es más o menos, y las manifestaciones, perdón, cutáneas, que estas son las urticarias, las erupciones, los enrojecimientos, esos también son bastante comunes y se suelen manifestar en los primeros 15 minutos si se manifiestan. Pero bueno, no obstante puede haber alguna manifestación también tardía, que esas existen, pero también son menos frecuentes. Siempre que hay una reacción es muy importante, bueno, esta tablita también avisa cómo uno puede actuar, si es una guía. Siempre cuando se presenta una reacción es muy importante, bueno, como digo, dar aviso al médico, actuar sobre el paciente y paralelamente dar aviso al servicio de hemoterapia. Bueno, en la finalización de la transfusión, básicamente esto es un poco lo que es el rol nuestro como enfermeros en la educación al paciente, ¿sí? Que es un poquito, bueno, antes y durante y después, que lo que mencionaba recién, el control de signos vitales, que es muy importante, y también el registro de los mismos. Eh, También es importante mencionar, dejar registrado en la historia clínica la cantidad, el volumen del hemocomponente que se le pasó, qué hemocomponente recibió el paciente y la duración. Y por supuesto, si hubo algún evento adverso, alguna reacción, también mencionarla y dejarla registrada. Eso es muy importante de parte de enfermería, del rol nuestro en la educación del paciente, y también indagar un poco previamente el paciente, si es nuevo y no lo conocemos, saber si es su primera transfusión, preguntarle sus antecedentes y si se transfundió en algún otro momento de su vida, si tuvo algún antecedente de alguna reacción y demás. Bueno, eso nos da a nosotros mucha información, digamos. Eh, lo que es educación en el familiar del paciente, más de eso sí, que es como que cada paciente y el familiar tienen, bueno, en los procesos de transfusión tienen todo derecho a recibir información del procedimiento que se les va a realizar, o explicarle la transfusión, cuánto el tiempo que dura. eh, Se le puede surgir algunas dudas a los mismos pacientes cuando son nuevos y no tienen experiencia en transfusiones, algunos tienen dudas si pueden comer antes, si pueden comer durante la transfusión, después si hay alguna indicación o algo puntual para hacer o indicar, y la verdad es que no. Después de la transfusión lo único bueno es controlar un poco el estado del paciente, que no se reincorpore de inmediato, darle un poquito de tiempo, eso por ahí es lo de inmediato, que pasan mucho tiempo sentado, por ahí el mareo y demás.
durante la transfusión y previo a la transfusión pueden comer y tomar sus medicaciones sin problemas porque no está contraindicado con ninguno de los hemocomponentes a transfundir, a no ser que tenga una indicación puntual por una dieta particular y demás, pero puede comer, tomar sin problema. Bueno, esto es un poquito de lo que es que es lo que les mencionaba recién, que todos los familiares tienen que tener la oportunidad de formular preguntas, de despejar dudas, de saber cómo es lo de la transfusión. Siempre hay miedo cuando se trata de sangre y de transfusión, siempre surgen dudas, así que bueno, siempre estar dispuesto y si hay alguna pregunta muy puntual y demás, que por ahí es directamente muy del servicio de hemoterapia, comunicarlo o mandarlo al familiar al servicio de hemoterapia para que siempre pueda despejarse las dudas y las inquietudes respecto a la transfusión, los donantes y el acto sí en la transfusión. Bueno, espero haber sido de ayuda y claro en la explicación, en lo poquito que les aporté. Después a continuación de lo que es la presentación, me gustaría dejarles bueno, algunas preguntas y como parte de lo que es la presentación y la actividad y invitarlos a todos que si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a la temática, me la puedan escribir. Yo les voy a dejar también la dirección de correo electrónico, así que cualquier cosa, cualquier duda y demás, bueno, a su disposición y espero haber sido mucha ayuda. Muchas gracias por su tiempo, su escucha y que tengan una linda noche. Muchas gracias.